Y cada uno tenía una alianza con su Dios. Y su Dios se comprometía a proteger al pueblo. Si el pueblo era infiel a su Dios, el Dios del pueblo lo que hacía es decir, ya no te voy a proteger, porque tú no estás cumpliendo la alianza que pactamos. ¿Y qué va a suceder si ya no te protejo? Va a venir otro pueblo y como yo ya no te voy a proteger, te van a arrasar, te van a destruir y vas a morir. Entonces por eso dice, si no cumples los mandamientos, morirás. ¿Por qué? Porque se romperá la alianza, va a venir otro pueblo y te va a arrasar. ¿Está bien? Ok. Entonces, esa era la mentalidad de todos esos pueblos. Entonces, cuando peleaba un pueblo contra otro, era en realidad el Dios del pueblo contra el Dios del otro pueblo. ¿Y quién vencía? El que tuviera el Dios más poderoso, no el que tuviera el mejor ejército, sino el que tuviera el Dios más poderoso. ¿A qué le recuerda? Éxodo. Es Dios, Yahvé, el Dios de Israel contra los dioses egipcios. ¿Quién Dios es más fuerte? Por eso las plagas. La primera plaga, Dios, y contestan los egipcios. Los hechiceros de los egipcios hacían los mismos prodigios que hacía Moisés. Entonces, las primeras tres plagas parece que van uno a uno, parece que van en empate. Parece que el mal tiene el mismo poder del bien, pero a partir de la cuarta plaga, los hechiceros egipcios ya no pueden y el Dios de Israel empieza a hacer una victoria abrumadora, arrasadora, hasta la última plaga y después el cruzar por el mar, cuando ahoga, cuando el mar cubre a los egipcios, entonces significa que el Dios de Israel es más fuerte que el Dios de los egipcios. Gana. Y el cántico de Moisés es, cantaré al Señor porque caballos y carros ha arrojado el mar, derrotó a los mejores capitanes del faraón. ¿Quién derrotó? ¿Quién ganó? Ya ve. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, la décima plaga, que la matanza de los primogénitos, ¿Dios mata niños? No. Los primogénitos se refieren a los semidioses egipcios. Quiere decir, Dios derrota, aniquila la idolatría, aniquila las fuerzas, a las potencias que están en el aire. Dios tiene poder sobre ellos, los vence. No a los niños. Dios no mata niños. Es ilógico que Dios mate niños. Se refiere a los dioses de los egipcios. Pasa el ángel exterminador, quiere decir, Dios tiene el poder sobre el mal y lo vence. Adelante, Patricia. Mm, pero será también que no es Dios quien mata, pues, pero son las propias consecuencias de los actos que se realizan. No. Vámonos a la mentalidad hebrea. Tú lo estás interpretando desde nuestras categorías, desde una espiritualización cristiana del siglo XX. No. En la mentalidad hebrea, en la mentalidad de los pueblos semíticos de aquella época, era Dios contra Dios. Dios contra Dios. ¿Quién gana? Al principio parece que van 1-1. Al final, Ujú. gana el Dios de Israel. Ahora bien, se establece la alianza. Dios dice, mira, ya peleé por ti, ya te libré de un pueblo, yo soy más fuerte que los demás, vamos a establecer una alianza. ¿Qué te parece? Sí, dice el pueblo de Israel. Ok. Esta alianza, Dios se simboliza a través del matrimonio. Dios es el esposo, el pueblo es la esposa. De tal manera que se empezó a interpretar después en el matrimonio de un hombre y una mujer que la mujer simbolizaba al pueblo de Israel. De tal manera que cuando una mujer cometía infidelidad, por eso un hombre cometía infidelidad y no pasaba nada, aunque era pecado. ¿Por qué? Porque quien representaba al pueblo era la mujer. Si una mujer cometía pecado, cometía infidelidad, manchaba todo el pueblo, quedaba rota la alianza del pueblo con Dios. De tal manera que Dios decía, pues está rota la alianza, va a venir otro pueblo
y te va a arrasar, te va a consagrar el anatema, no va a quedar piedra sobre piedra, van a quemar todo, se van a llevar todo. ¿Qué hay que hacer con esta mujer que acaba de pecar y nos acaba de poner en pecado a todo el pueblo y por lo tanto nos van a arrasar? Pues hay que lapidarla. Si la lapidamos, si la matamos, queda expiado el pecado y queda de nuevo restablecida la alianza con Dios y ya no van a matar a todo el pueblo. Aquí te traemos, Señor, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. Estamos preocupados porque por culpa de esta van a matar a todo el pueblo porque la alianza está rota. No es, sí, ahorita Enrique, Rubén Sí. Enrique, ahorita, gracias por tu intervención. Termino el comentario. No es de que tengan un odio hasta la mujer adúltera como si fueran misógenos, no. Hay una concepción religiosa y están preocupados por el pueblo. ¿Cómo hacemos para evitar? Porque quedó rota la alianza. Entonces, dice Jesús, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Porque como diciéndole, aunque la maten, ustedes ya tienen pecado. La alianza ya está rota porque ustedes, independientemente si esta mujer ya cometió adulterio, ustedes tienen pecado. La alianza está rota. Entonces, cuando le dice, mujer, nadie te ha condenado. No, Señor. Jesús se asocia a los acusadores que estaban preocupados y los justifica. Y después le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelves a pecar. Después se asocia a la mujer. De tal manera que en Jesús quedan reconciliados el pueblo, la mujer y todos. Dios no rechaza, Jesús no rechaza, como a veces hay una imagen, uy, le dio su merecido para que se les quite. No, los reconcilió porque estaban preocupados y también estaban en pecados. Igual que la mujer, todos estaban en pecado. Todos quedan reconciliados en Jesús, hasta los acusadores. Ok, a ver, primero hay un comentario, vamos al comentario. ¿Sí quedó claro la explicación? Pero dice la Biblia que murieron hasta los primogénitos del faraón. ¿Cuántos hijos tenía el faraón? Los primogénitos del faraón, es que el faraón era un dios. El faraón en la mitología egipcia era considerado un dios. Y los primogénitos son los semidioses. Los primogénitos del faraón, ¿cuántos primogénitos tenía? También es para hacer el paralelo después entre Jesús primogénito que vence a las fuerzas del mal y del que estaba en la cárcel y los primeros nacidos de los animales. Claro que sí, todos, pero simbólicamente a los primogénitos se refiere, aunque en el texto, en el relato mezclado con elementos mitológicos, hable de personas, en la mentalidad se entiende porque es Dios contra Dios, no es Dios contra humanos. ¿Sí? Sí, Dios contraído. sí, porque definitivamente no, el faraón, como tú lo dices, era considerado el rey, ¿no? O sea, de ahí viene el dios Ra. Dios, era considerado Dios el faraón. Perdón, Un era hijo de Dios. considerado Dios, Dios. exactamente, ¿no? De ahí viene el dios Ra y toda su descendencia, ¿no? Y la descendencia, obviamente, y los animales que se muestran ahí, bueno, que nos pone ahí Rubén Enrique, es la mitología de esos semidioses representada en el chacal, en el león, en el puma, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos diferentes animales con forma de hombre que estaban representando las diferentes deidades que tenían los pueblos. Sí. Entonces, aunque diga al chamaquito que estaba en la cárcel, al de este, no, pero en realidad, como eran entendidos, de hecho, nunca se menciona el nombre del faraón? No, siempre es faraón. Faraón. ¿Qué faraón era? Entonces, por lo tanto, no dice Ramsés II, Ramsés III, las hipótesis. ¿Por qué? Porque no está combatiendo contra personas, está combatiendo contra el mal, contra las fuerzas del mal. El faraón termina siendo un símbolo. Y sus Sí. hijos, sus primogénitos, por lo tanto, también terminan siendo un símbolo. ¿Bien? Moisés, MSS. Ramsés, MSS. Todos estaban referidos a un dios, al dios Ra. Ramsés está referido al dios Ra, Ramsés. Tutmosis referido Tut. Moisés no tiene una referencia a un dios, no se menciona, porque el nombre de Dios no se menciona. El nombre de Moisés es egipcio, no es hebreo.
¿sí? Las consonantes son MSS, Moisés. Olvídense las vocales. Ramsés, Ra, y luego Mses, MSS. Después hay unos problemas de variantes de pronunciación de que era Moshe, y después, pero originalmente se cambia por la Samek, por la Shin, y etcétera. Es un problema que hubo en el siglo VIII de pronunciación. Pero ellos están referidos a un Dios y Moisés no tiene un prefijo referido a un Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es Yahvé y su nombre no se menciona. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Ok, seguimos. Estábamos diciendo eso. Y de la cuestión de las alianzas, ¿no? Y para entender aquel pasaje de Juan 8, de que por qué llevan a la mujer adúltera, después, ay, que sí, que el único que me pide a juzgar, no me... No es cierto, no. También justifica a los otros. Estaban preocupados. Su preocupación era religiosamente legítima. No era contra la mujer, era contra, era la preocupación de que el pueblo fuera arrasado. Y como diciéndole, si ustedes, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Como diciéndole, pues aunque la maten, ustedes tienen sus propios pecados, ya está rota la alianza. Todos son pecadores. Todos. Y quedan reconciliados en Jesús. Ok. Y esto del Mar Rojo y cruzar, bla, bla, que estábamos hablando del Antiguo Testamento. A propósito de las alianzas, ¿no? De cómo funcionaban. Y eran dioses contra dioses. Al final, pues ya se da cuenta que los demás dioses son pura apariencia, que el único que existe es el Dios de Israel, y etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí podemos pasar a la siguiente parte? Si quieres, Enrique, para la cuestión del texto del Antiguo Testamento. Sí, exactamente. Pero antes de pasar hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor? Bueno, ok. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Pues ya nos ilustró básicamente qué es el poder leer y el poder meternos dentro de los textos. Y ahora vamos a leer un texto para poder entender estos dos binomios, ¿no? El escuchar, el obedecer, el acontecimiento, la palabra, y cómo es que se viene expresando en estos textos que aquí se van dando, ¿no? Voy a compartir pantalla para participarles el texto que vamos a leer, que está tomado de Segunda de Reyes, capítulo 5, completo. Ahí está. No se fijen en los comerciales de abajo, ¿no? No sé si los alcancen a ver, si alcancen a leer el texto, o está muy chiquito, ¿no? Sobre todo para aquellos que están viendo ¿cómo se llama? En los teléfonos, ¿no? Ok, ahí está. Ahí está, ya más o menos. Ok, dice: y Naamán, capitán del ejército del rey Aram, era un gran hombre delante de su señor, y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naam. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí que verás que te he enviado a mi siervo Naam para que lo cures de su lepra.
Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que se me mande decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, y el rey de Israel, que había rasgado sus vestiduras, avisó al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naam con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedará limpio. Pero Naam se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó el hombre de Dios, tomó su compañía y fue y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, pues, que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naam le insistía para que lo recibiera, pero él lo rehusó. Y Naam dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo. A ver, permítame. Que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en su mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, y que el Señor perdone a tu siervo por este. Y le dijo: vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Perdón. Aquí está. Pero Gies, criado de Eliseo, el nombre de Dios, dijo para sí: he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que lo trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesí siguió a Naamán. Cuando Naamán vio que a uno corriendo tras de él bajo su carro a encontrarle, y le dijo: ¿todo está bien? Y él le dijo: todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: he aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígnate aceptar 2 talentos. Y él insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a los 2 de sus criados, y esto lo llevó delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de su mano y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿dónde está Giesí? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte,
Entonces se le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Y acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes por siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Bien, aquí ojalá que tienen todos ustedes el texto frente a ustedes en sus Biblias. Ojalá que lo tengan para seguirlo. O no sé si Enrique pudiera seguir compartiendo la pantalla para ir viendo, en dado caso de que si a alguno de ustedes les falta la Biblia a la mano, pues que sería lo ideal que lo tuvieran, ¿va? Vamos a ir viendo. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram. Vamos a hacer un análisis narrativo, ¿no? Estamos viendo ¿Me pueden repetir el texto? Sí, Segunda de Reyes, capítulo 5, todo el capítulo 5. Serán de los versículos 1 al 27, todo el capítulo 5. Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Bien. Entonces, vamos a ir viendo desde el método narrativo, ¿no? Entonces, el método narrativo se fija en personajes, se fija en varios detalles que vamos a ir viendo. Pero antes de explicarlo, vamos a explicar el texto y ahí se van a ir viendo los conceptos. Naamán. No es Inamán, porque hay un Vav aquí al inicio, pero no, es una construcción hebrea Vav, sujeto, predicado. Pero es para indicar que se inicia un nuevo relato. Nada más, no se debe decir Inamán, está la traducción. Ahí está. Entonces, Inamán, gracias. Ya Gracias. le cambié el texto aquí. Ahí está. Entonces, jefe del ejército del rey de Aram, jefe del ejército, fíjense bien, era un hombre notable, jefe del ejército, muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé le había concedido la victoria a Aram. Aram no gana si Yahvé no se lo concede. ¿Sí? Pero este hombre, siendo un militar, era leproso. La grandeza de Naamán tenía todo, se lo estaba acabando la lepra. Muy bien. La grandeza de Naamán. Si Dios le había concedido, Naamán, Dios había concedido la victoria a Aram por medio de Naamán el sirio. Y esto nomás sirve para decir cómo una muchacha israelita pasa de Israel a Damasco, donde estaban ellos, ¿no? Donde estaba Naamán. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión, si se fijan es breve, y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán, una muchacha pequeña. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para los hebreos, las mujeres, mucho menos una muchacha, no tenían ningún valor. Y Naamán era un jefe del ejército, estimado, y le dice la muchacha a la sierva, ojalá, porque usa ajale en hebreo, que significa ojalá, para nosotros. Viene del árabe, ¿no? Un préstamo del árabe. Y entonces dice, ojalá que mi señor conociera al profeta que hay en mi tierra. Entonces no lo dice el texto, lo resume, la señora le dice a Naamán y Naamán va con su rey. Naamán, fíjense, siendo un jefe, un hombre valiente, le hace caso a una niña pequeña. Esto quiere poner de manifiesto que hasta el más pequeño en Israel es grande frente a los paganos. Aunque los paganos sean una gran cosa, hasta el más pequeño de los israelitas es más grande. Y Naamán obedece la palabra de la niña pequeña. Una mujer insignificante, una persona sin valor. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, estimado, notable, valioso guerrero, obedece a una muchachita. ¿Sí? Es irónico, esto se le llama ironía. Es una ironía. ¿Y qué nos expresa esta ironía? Que para el pueblo de Israel, hasta el más pequeño es grande
comparado con los paganos. Bueno, entonces, si mi señor, ojalá que mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor. Bueno, aquí hay un problema de crítica textual, pero en resumen es, la señora se lo dice a Naamán va con el rey y le dice, esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo, anda y ve. Entonces, es una expresión muy hebrea. Yo enviaré una carta al rey de Israel, no al profeta, porque no creen en el profeta. El rey de Aram lo está viendo en clave política, para él todo es política. No está viendo que Dios va a intervenir. No es capaz. Él dice, le voy a mandar una carta al rey. Bueno, si les estoy diciendo que voy con el profeta, ¿por qué le dice, mándale una carta al profeta? Porque no cree. Ok, vamos viendo. Muy bien. Y le dice, el rey le dijo, anda y ve, y ya te voy a mandar una ofrenda para que tú le des y pues, te sanen, ¿verdad? Para que te curen. Entonces, llega, cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Pero le dijo que iba con el profeta. Entonces, el otro se rasga la vestidura y dice, está buscando querella, está buscando un pretexto para hacerme la guerra. Tampoco cree que el profeta puede orar y que no ve que Dios va a intervenir. Todo lo ve en clave de manera maliciosa y no alcanzan a ver que Dios va a intervenir. Ni el rey de Aram, ni el rey de Israel. Ese está buscando pretextos para la guerra. Cuando el profeta Eliseo se entera, dice, dile que venga a mí y se dará cuenta que hay un profeta en Israel. No. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que dijo, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Va bien. Naamán llegó con sus caballos y carros, se detuvo a la entrada a la casa de Eliseo, envió un mensajero a decirle, ve y lávate. Y Eliseo se enoja. Oye, pues si yo que soy tan importante, ¿por qué no sale a verme de manera personal? Y que como los curadores de mi pueblo que ponen la mano y ungüentos y curan, ¿por qué no hace lo mismo conmigo? Y se fue. Parece que aquí entra el primer nudo de la narración. No, el segundo. El primero es cuando va con el rey y el rey se rasga las vestiduras. Naamán dice, oye, pues yo vengo a curarme y se enoja y dice que no. Después va con Eliseo y Eliseo le dice, vete al río. Naamán pasa por dificultades para curarse, pero persevera. No, la curación de Naamán no fue tan sencilla. La curación de Naamán es un proceso de dificultades, pero Naamán escucha. Y después sus siervos le dicen, o sea, Naamán, siendo el jefe, se la lleva obedeciendo a pura gente, gente insignificante. Obedece a la muchachita, obedece a sus siervos. Es ironía pura. Oye, si mi señor le hubiera pedido una cosa más difícil, lo hubiera hecho, pues, ¿qué le cuesta irse a bañar al río? Y obedece a sus siervos. Obedece a los humildes. ¿Cómo supera las dificultades Naamán? Obedeciendo a los humildes, a los pequeños, a los insignificantes. Los obedece, siendo un hombre importante. Y aquí ya nos va dando una pista de interpretación. No, como yo lo voy a obedecer a pelagatos, ¿no? Bueno, así obtuvo la salvación. Se bañó en el Jordán, y aquí que su carne quedó blanca como la de un niño pequeño. Digo, limpia. El verbo también supone purificación ritual o espiritual. Bueno, el caso es que se curó. Él y toda su comitiva volvieron al hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó, ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el Dios de Israel. Hasta ese momento reconoce que no hay otro Dios. Oye, en el versículo 1 nos había dicho, pues por medio, Yahvé le había concedido la victoria a Aram. O sea,
Yahvé conocía a Naamán, pero Naamán hasta el versículo 15 no conocía a Yahvé. Y Yahvé sí lo conocía a él. Naamán ni en cuenta que Dios había puesto sus ojos en él y él no se había dado cuenta. Desde el versículo 1 dice que Yahvé conoce a Naamán y Naamán no conoce a Yahvé hasta el versículo 15. Después de todas las peripecias, y Naamán perseveró, a pesar de las dificultades, se le cerraba el mundo y le hablaba a alguien y órale, vamos, sin conocer a Yahvé. Pero Yahvé sí lo conocía, porque le había dado la victoria a Aram a través de él. ¿Sí? Bien, ahora conozco, recibe pues un presente, ya le da el regalo, ¿no? Pero él replicó, por vida de Yahvé, es una forma de juramento, a quien sirvo que no he de aceptar nada. Ahora, la muchachita dice, dile que vaya y sabrá que hay un profeta en Israel. Eliseo dice lo mismo, dile que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y Naamán no dice, ahora reconozco que hay un profeta en Israel. Naamán dice, ahora reconozco Hay un Dios. que hay un Dios. Sí, porque decir que hay un profeta significa también, es sinónimo de decir que hay un Dios, porque el profeta es el signo de la presencia de Dios. Dios. ¿Sí? Entonces, la acción del profeta, aquí está. Ahora conozco, pero él replicó, que no he de aceptar nada, dice Eliseo. Entonces, por eso la importancia de la autenticidad del profeta, ¿no? No acepto nada, no lo hace por dinero. Estoy mirando hacia un lado porque estoy leyendo acá el texto de la vida de Jerusalén. Entonces, ahora conozco que nadie, le insistió que aceptara, pero él rehusó. Todavía que insiste, ¿no? Naamán dijo, entonces, deja que al menos entregue algo de tierra, que me lleve un poco de tierra de Israel, llevársela para allá, porque dice, desde ahora no voy a adorar más que al Dios de Israel, y que me perdone mi Señor, porque cuando llegue a mi amo, cuando se arrodilla para adorar a Rimón, su amo se apoyaba en su brazo para arrodillarse y nada más también tenía que agacharse junto con él para que se arrodillara y su amo estuviera apoyado del brazo. Entonces dice, no es que yo me esté arrodillando ante Rimón, nada más le estoy ayudando a mi amo para que se apoye en mí. O sea, como diciendo, ya nunca voy a adorar a otro Dios y que quede claro que a él nomás voy a adorar y si me hinco, no va a ser que me esté hincando por Rimón, sino que le estoy dando el brazo a mi amo. ¿Está bien? Para entender la frase. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vete en paz, no te preocupes, tú vete, ya estás sanado, ya obtuviste la salvación, te bañaste 7 veces, el número perfecto, te purificaste, bla, bla, ok. Se va, Gehazi, también es otra traducción un poquito extraña aquí, Gehazi, el siervo de Eliseo, que en teoría era el que iba a heredar el profetismo, pero se deja llevar por la avaricia y piensa para sí mismo, pero el arameo lo dejó ir mi señor, voy a ir tras él y que voy a conseguir algo, y le echa mentiras. Fíjate que llegaron 2 discípulos de los profetas y mi amo necesita atenderlos, dame algo para darles. Echó mentiras. Pues llévate esto y llévate todo esto más. Se regresa Gehazi y bueno, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? No, pues andaba, yo no me he ido. ¿No iba mi espíritu acaso cuando ibas detrás del arameo? Y dice, pues la lepra se te va, que se te pegue la lepra de Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán hizo un acto de fe al obedecer a los siervos que le insistían de que obedeciera a Eliseo, y ahí ya es un acto de fe, un acto de esperanza, y consigue la curación. Mientras que Jasí, viendo la actitud de Naamán, la actitud de Eliseo, prefiere echar mentiras por obtener estos bienes materiales. Entonces le dice, pues, estás peor que los paganos.
Entonces, aquí sí la lepra viene a ser un signo de la condición interna de la avaricia de Gehazi. En la primera parte tenemos un final feliz, Naamán queda curado y se convierte no solamente en alguien sano, sino en un creyente. Naamán no solamente queda sano, sino que profesa su fe en el Dios de Israel. Llega a ser un creyente, persevera, ¿no? Y llega a conocer a Dios, cuando siendo que Dios ya lo conocía. En cambio, Gehazi tiene un final trágico, entonces, por su avaricia. Entonces, tenemos aquí una inclusión, dice, en el primer ciclo, Naamán era leproso y termina el relato diciendo que Gehazi era leproso. Hay una inclusión, entonces se puede tomar como una perícopa para analizarse, ¿no? Como un relato. Ya después vienen las guerras arameas, porque los reyes andaban en su rollo con sus problemas políticos, ni se dieron por enterado de la intervención de Dios, ni quisieron darse por enterado, todo lo vieron en clave política, de manera negativa. No se dieron cuenta de la intervención de Dios, y en cambio, pues, Naamán, aquí vemos la ironía, ¿no? Obedece a la niña israelita pequeña, y él era un gran guerrero, y él era una muchacha pequeña. Hay una contradicción en estas palabras, una oposición, ¿no? Son antónimos, ¿no? Un gran guerrero y una muchacha pequeña. Y después le hace caso a sus siervos, que le dicen, no, no, mi amo, vaya. Y Naamán obedece. Siendo un gran hombre con todo lo que era, obedece a los pequeños y obtiene la salvación. Eh, Eliseo, como buen judío israelita, dice, pues yo no le voy a dar la cara a un pagano, va a quedar sano, va a ver la grandeza y el poder de Dios para que se den cuenta, pero no vaya a salir. Entonces, es parte de la mentalidad de aquella época. Entonces, ya hay un proceso de Naamán. Naamán pasa de no conocer a Dios a conocerlo. Entonces, aquí hablamos, entonces vemos por un lado que Naamán primero dice, era leproso, por lo tanto estaba triste porque se iba a morir, y después queda contento porque quedó curado. Pasó un proceso de la tristeza a la felicidad, de la ignorancia de no conocer a Dios al conocimiento de Dios y a profesar la fe en Dios. Entonces, hay un proceso, ¿sí? De tristeza, de dificultad. Número uno, porque era leproso, ya se iba a morir. Dos, el rey no lo quiso recibir, le dijo, no, ¿quién soy yo? Y busca querella. Después Eliseo no sale, ¿sí? Va a pasar. Y al final termina con un final positivo, ¿no? Un final para Naamán, no así para Gehazi, que estaba bien, era discípulo y termina mal. Y del conocimiento, ni siquiera sabía que la victoria que había obtenido era gracias a Yahvé. Yahvé lo conocía y él no conocía. Hasta que queda curado, hasta que queda purificado, conoce a Dios y reconoce y profesa que se va a mantener fiel al Señor. Bien, hasta aquí breves comentarios sobre el texto, ya para dejar algún comentario de Enrico, de alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta o comentario del texto que acabo de ver o en general. ¿Sí? Adelante. Bueno, aquí nada más para complementar, ¿no? Cómo es que se pone de manifiesto en este texto, pues lo que platicamos al principio, ¿no? Que la Biblia nos habla de una palabra que a su vez es un relato, que ese relato nos lleva a una enseñanza, y esa enseñanza, la única manera en que podemos obtenerla y hacerla, bueno, sacarle el beneficio que debemos de sacarle es escuchando. Y todo el relato ya explicado, pues nos da la enseñanza de estos diferentes personajes, ¿no? Los poderosos contra los débiles, los grandes, a pesar de que son grandes, tienen sus debilidades, como Naamán, que estaba leproso, y los pequeños, que también tienen su debilidad, como Gisé, el de caer en la avaricia, pues. Y entonces vemos cómo la vida de estos personajes, pues en un momento dado la reflejamos en algún evento personal o en un evento comunitario, ¿no?
Y entonces ahí vemos, como platicamos al principio, cómo los textos bíblicos se actualizan, hablan de gente normal, o sea, gente que podemos encontrar el día de hoy, y que de alguna manera está ejemplificado la palabra de Dios, el poder de Dios dentro de los diferentes eventos que es la palabra, ¿no? O sea, es el relato, es lo que se está diciendo, ¿no? Ya con esto nada más cerraría, nos quedan 15 minutos. Si alguien quiere compartir. Sí, ¿alguna pregunta, alguna duda o algún comentario o sobre el texto o en general de esta sesión que les ha parecido o del texto si les quedó alguna duda o algo, por favor, sí nos serviría mucho que nos compartieran. Pues muy interesante todo, la verdad. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Patricia, también por participar, por compartir con tus preguntas, tus participaciones. Fueron de mucho provecho, me ayudaron mucho para llevar adelante este encuentro. Adelante, Leonor. A mí se me hizo muy interesante esta lectura porque muchas veces hacemos lecturas y se nos hace muy difícil de entender. Y ahorita con esta explicación, pues nos damos cuenta de que todo lo que refleja en cada personaje, pues por ejemplo en ese personaje poderoso que es humilde, que es obediente, y en este otro personaje que a pesar de que es una persona, un siervo, se hace ver como una persona pues con avaricia que comete una falta, un pecado y se le castiga. Y todas esas cosas nosotros las leemos, pero muchas veces no captamos, y así con esa explicación se me hizo pues muy bien la explicación, muy entendible. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Leonor. ¿Alguien más que desee compartir algo? Ahora, padre, siguiendo con la tónica de una lección, sabemos que una lección está dividida en 4 partes: el escuchar la palabra, el reflexionarla, como lo acabamos de hacer, y luego viene una meditación y un compromiso. ¿Cuál vendría siendo, ya para terminar, nos quedan 13 minutitos, el compromiso que podríamos sacar de este texto? Pues en cuanto a compromiso, gracias, Enrique, por añadir estos elementos que son importantes, que se nos estaban pasando. Como compromiso, bueno, después de la explicación, aquí es como, según lo que a ti te dijo Dios, me dijo a cada uno de ustedes, según lo que te llegó del texto, por decirlo de alguna manera, ya cada uno diría, no, pues a mí, por decir, más humildad o perseverancia ante los obstáculos o estar atento ante la avaricia. Es decir, a cada uno, según lo que más nos haya llegado, cuál sería, digamos, el compromiso que hacemos en el sentido de decir, según el análisis del texto, yo presento los elementos, aquí están, y pues el espíritu, la palabra habla y a cada uno nos llega de manera distinta o algún elemento, a alguno le puede haber llegado más un aspecto, al otro, dependiendo de cada uno de nuestras circunstancias o contextos o personalidades, ¿verdad? Bueno, en general el relato habla pues de la perseverancia, ¿no? De la perseverancia y para llegar a la fe. La perseverancia para llegar a la fe y de mantenerse en la fe. Es un proceso, ¿no? De cómo nos hace pasar de que la vida se va acabando, se va por la lepra, ¿no? En cambio, cuando Dios interviene y en el acto de salvación, conoce a Dios. Cuando Dios lo salva, él reconoce a Dios. Cuando Dios le devuelve la esperanza de vivir, es cuando conoce al Dios de la vida.
Porque tenemos también estos otros elementos, ¿no? ¿Cómo es que el poderoso va y busca al poderoso para la curación? Cuando en realidad la guía de la curación está en los más pequeños, ¿no? Entonces, ese puede ser una arista, ¿no? Un punto de reflexión de reconocer, a lo mejor nosotros nos sentimos grandes ante otras personas, cuando en realidad debemos de escuchar a esas otras personas que las sentimos menores a nosotros, porque a fin de cuentas de ahí vino. Luego también vemos que Eliseo no dio la cara, y no tanto porque porque se la niegue al pagano, sino porque muchas veces Dios no nos habla a través de esas personas pequeñas, a través de esas otras elementos que obviamente deben de ser la escucha para aquella persona que tiene fe, porque Naamán a fin de cuentas va a esa otra tierra de Israel en función a la fe que tiene de la muchachita o de esta persona pequeña, en el sentido de que allá había un profeta, no tanto un Dios, había un profeta. Entonces él va buscando en su fe a ese profeta, y luego, después de que se topa con pared con el rey, vuelve otra vez a su fe y persevera y va con Eliseo. Y luego otra vez el siervo le dice, oye, pero pues es que así te hubiera pedido lo más cañón del mundo, haz lo que te está diciendo. Y vuelve otra vez en la perseverancia de la fe. Entonces yo creo que esa es otra arista, ¿no? La fe en la esperanza del problema, en resolverlo, en esperar que esas palabras nos den guía, ¿no? ¿Sí? Nos ayuden, ¿no? Camila. Sí, adelante Camila, si levantaste la mano Si para... abres el micrófono, Camila, Ya por se me favor. apagó el micrófono. Camila, si puedes abrir el micro. Se le fue la imagen. No, yo aquí la seguimos viendo. Ahí está, ahora sí ya se le fue. Bueno, también es que escuchar a aquellos que no pueden hablar, entonces también es un punto de reflexión ahí, ¿no? Y está lo que venías insistiendo, Enrique, aquí se ve de manera clara, ¿no? La obediencia a la palabra. Eliseo no da la cara, pero Naamán obedece la palabra de Eliseo. Sí. Entonces ahí se hace patente lo que venías comentando en el transcurso de la hora, ¿no? Sí, Bien. entonces, esta lectura, pues, a fin de cuentas, y como tú dices, ¿no? Cada quien, el Señor lo toca de diferente manera, ¿no? A Naam lo tocó de alguna manera, a la pequeña sierva la tocó Dios para que le diera el mensaje a Naamán. Bueno, ni siquiera a Naamán, se lo da a la esposa, y la esposa es quien transmite el mensaje, y él cree en ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios se nos muestra en lo más mínimo, ¿no? En el momento y en el lugar y en la persona que pues simplemente no estamos esperando a que se vaya a manifestar. En los más pequeños, exacto. Así es. Dios nos habla a través de lo humilde, de lo pequeño, y pues como decías tú, ¿no? Pues tener el corazón dispuesto y atento a su palabra, que generalmente se manifiesta en lugar de la gente importante, pues a lo mejor de la gente más sencilla, de los pequeños. Adelante, Carlos. Sí, buenas noches. Me llama la atención lo de la joven. Pertenecía a un grupo de la rama católica que son el Camino Catecumenal. Hay un canto ahí que menciona pues que los animales, los más salvajes, se van a tener encuentros en paz con los más débiles, como el león con el cordero, y así, ¿no? Y entonces menciona que un niño meterá la mano, creo que en la boca de la víbora. Y al final
dice el canto que un niño nos guiará. Entonces, me llama la atención lo que Dios hace por medio de esta joven para llevar para hablarle a Naamán, como ahorita mencionaba usted, padre, y el maestro Enrique. Eso es todo. Gracias, gracias, Carlos. Sí, ¿no? O sea, cómo Dios actúa a través de, pues él elige instrumentos, ¿no? A veces a través de gente, pues, digamos así, ¿no? Ok. Este, y debemos estar atentos, ¿no? La disponibilidad del corazón para poder escuchar y para poder dejarnos guiar también. A veces, por ejemplo, por Moisés, un hombre grande, reconocido, y un hombre de Dios verdaderamente, igual que Eliseo, ¿verdad? Pero también cómo nos va mostrando a veces la ruta a través de gente sencilla, de gente sencilla, humilde, y pues ahí la clave es tener la disposición. Adelante, Katy. Como María, como la Virgen María, que era pequeña, como Juan Dieguito, que era humilde y así. Me llama la atención pues esos instrumentos que Dios elige. Sí, así es. Linda. Hola. Ay, gracias, padre. Está muy interesante y muy clara su reflexión. Me llamó mucho la atención que hay veces que pasamos del lado del reino porque queremos hacer grandes cosas y en realidad grandes esfuerzos, y en realidad pues está en lo sencillo, en hacer cosas sencillas, que es lo que Dios nos pide. Me llama mucho la atención lo que es la obediencia en este relato. Qué importante es la obediencia, y la curación, esa curación gratuita, que era el tesoro fabuloso que trajo Naamán, y que no sirvió de nada. También Yahvé es quien quiso y no cobra. Él es el que quiso, él es el que obró y no cobra nada. Y le pagamos solamente cómo descubrimos ahí la misericordia, de olvidarnos de ese amor que con ese amor nos paga. Pues eso es lo que más o menos entendí en ese relato, y sobre todo me impactó mucho lo que es la sencillez y la obediencia. Así es, así. Bueno, muchas gracias, Lina, gracias por compartir, ¿no? Y mencionaste un elemento que a lo mejor nosotros no comentamos o no hicimos énfasis, la gratuidad de la sanación. Sí, es elemental, yo creo, es esa gratitud, esa misericordia, ¿no? De Sí, así es. Y Exacto. no acepta los regalos, no acepta nada, o sea, así es. bastó la obediencia de Naamán y Dios le quería conceder eso, ¿no? Pero lo puso como a prueba en el sentido de los obstáculos. Naamán persevera y consigue la salvación, le devuelve la vida y llega a ser un hombre de fe. Así es. Gracias, gracias, Linda. Bueno, ¿Alguien más? nos queda un minutito ya para las 9. Acuérdense que empezamos puntual para terminar puntual. Si alguien quiere compartir algo así de manera rápida. Ya me oigo. Ya, ahora sí. No me dejaba entrar. Que la fe nos puede mover de diferentes maneras y nos puede llevar a hacer diferentes cosas. En este caso, a Naamán lo llevó a 3 cosas. La fe, la pura fe, lo movió a tener perseverancia, a tener humildad y a tener obediencia. Y la fe directamente lo salvó, pero por medio de esas 3 actitudes, pudiera decir. Así es, exactamente. Ahí lo tienen. Betty.
¿Dónde está Betty? ¿Dónde está Betty? Aquí está. Betty Quintana, si puedes abrir tu micrófono. Bueno, parece que no. Capaz de que Y- se equivocó de botón ahí. Y mencionan brevemente el comentario rápido de Rubén Enrique, ¿no? El sirviente quedó rico pero leproso, igual de que le Así es. valía la riqueza, pero pues la vida se le va a Bueno, acabar. ya para terminar, ya estamos sobre las 9. Originalmente teníamos, bueno, no originalmente, ¿no? Durante el transcurso aquí, el padre Alejandro y su servidor Enrique, pues prepararon dos textos, ¿no? Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no sé qué te parece, padre, si para la siguiente miércoles tomamos continuamos este proyecto con la lectura del Nuevo Testamento y pues hacemos una dinámica similar a la de esta, ¿no? Una lección en donde podamos sacar esos elementos importantes del texto explicado, vaya, desde los contextos que rodean a todo el texto que estamos leyendo, ¿no? Perfecto, sí, adelante como... Ok, como digan. excelente. Bueno, pues ya son las 9:01. Quedamos de que íbamos a iniciar puntuales para terminar puntuales. Padre, pues le agradezco la explicación de parte del instituto. Vamos a continuar el próximo miércoles a las 7:30. Recuerden, vamos a abrir el canal unos 10-15 minutos antes para que se vayan integrando y procurar iniciar puntuales, ¿no? Padre, si nos da una oración final y su bendición. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el don de tu Santo Espíritu, porque nos iluminas a través de la Sagrada Escritura, porque nos narra tus maravillas, tu obra salvadora. Gracias, Señor, porque nos asistes. Gracias, Señor, porque nos acompañas. Gracias, Señor, por el don de la fe. Te pedimos la gracia para perseverar, para poder escuchar tu palabra, para poder obedecerte, para poder pasar a la vida, para reconocerte como el único Dios verdadero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Gracias, Enrique. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches, gracias. Buenas noches.